Radio Panamá. Gracias por estar con nosotros. Ya han pasado van 4 meses de este 2026. Sí. ¿Cómo ha arrancado el año según el APD? Inicia hoy, 1 de abril, el cuarto mes. Bueno, ha sido un año menos conflictivo que el año pasado, que estábamos discutiendo en estos momentos la ley del Seguro Social. Bueno, ya se había aprobado, pero ya había, y estaba todo el tema de la defensa del canal. O sea que el año pasado a esta hora estábamos mucho más conflictuados. Pero bueno, en lo que ha transcurrido el año, bueno, estamos con una guerra en el Medio Oriente que nos ha impactado de manera fuerte a Panamá con la alza de la gasolina y la alza del combustible, y una guerra que no sabemos el impacto a largo plazo, más que nada porque todos los días, o un día sí, un día no, el presidente Trump dice que en 15 días va a terminar la guerra, pero no ha terminado. Así que digamos que estamos frente a un panorama de mucha incertidumbre, pero Panamá sigue creciendo, porque sí hemos tenido un crecimiento económico de 4%, lo cual digamos que hasta cierto punto es positivo, pero no suficiente, ¿no? No suficiente porque tenemos un alto desempleo. La buena noticia dentro del desempleo es que el empleo privado, que proveniente del sector privado, ha aumentado, lo mismo que ha aumentado el empleo de mujeres. Sin embargo, el desempleo es consecuencia del aumento de una población económicamente activa que busca empleo y que no lo encuentra. Entonces, digamos que tenemos que seguir dinamizando la economía para que estas personas que buscan empleo lo puedan encontrar. Y además, no solamente empleo, sino un empleo de calidad, ¿no? Veo los constantes ediciones de CADES que se hacen en el evento que realiza la APD para desarrollar puntos de conversación en torno al avance del país. Pero veo los diferentes CADES regionales, CADES que se realizan en Panamá año a año. Y el desafío como país en torno a la generación de empleo y a la generación de un mejor día a día para todos los panameños, cada día tiene diferentes retos. Pero yo quiero preguntarle, porque usted ha pasado tanto por la edición que se centraliza en Panamá como la que se hace en las provincias. ¿Cómo está la situación y cuál es la diferencia entre lo que ocurre en la capital del país y lo que está ocurriendo en el interior? Bueno, mira, ahorita el CADE de Nacional Panamá todavía no se ha dado, que es el 22, 23, 24 de abril. Y el CADE, el tema del CADE este año es el análisis de la posible adhesión de Panamá en la OCDE. Entonces, y los CADE que sí ya se han dado son los CADE en provincias centrales, oeste, y ayer fue el CADE en Chiriquí. Y realmente, entonces, claro, yo he estado en los 2 CADE de las provincias centrales, y realmente, bueno, en los CADE, en APD, los que se discuten son las propuestas de políticas públicas, los proyectos, claro, del punto de vista, los retos que hay. Y sin embargo, yo regreso, por lo menos de Chiriquí, regreso muy admirada de todo lo que está pasando en Chiriquí. Por ejemplo, nosotros tenemos los SECOMBRO, que son los centros de competitividad de la región oriental, que es muy activo el del SECOMBRO, donde también APD es parte de la junta directiva, y realmente están haciendo unos proyectos maravillosos con la cooperación española, donde están poniendo paneles solares en las comarcas. La comarca tiene 4% ¿cómo se dice?, de luz o de energía dentro de toda la comarca. 4%, o sea, el 96% de la comarca no tiene luz. Entonces están haciendo un proyecto de paneles solares que al final de ese proyecto va a haber 23.4% de paneles de la provincia con acceso a luz. Y lo están haciendo de una manera donde la comunidad está involucrada. Entonces veo estos proyectos súper positivos. El INADE, fue la directora del INADE ayer y habló de todos los centros que están en construcción o que están funcionando en Chiriquí, para darle capacitación a de acuerdo a las diferentes necesidades en Chiriquí. Para decirte algunos de los temas que vimos, pero hay muchos proyectos, muchos planes que se están ejecutando, y se están ejecutando de manera técnica, de manera muy concentrada,
y que está ayudando digamos, a las regiones, a las regiones. También de parte de Senacit, en el caso de los CADES centrales, Senacit hace un trabajo inmenso para apoyo a la agroindustria, para apoyo al crecimiento del talento humano. O sea, hay un montón de laboratorios. Yo no te puedo decir porque son como 24 proyectos, mi memoria no da para tanto porque lo escuché. Y realmente sí hay muchas iniciativas que se están llevando a cabo. Claro, que se va a ver el resultado no hoy, se va a ver en el mediano plazo. Pero se están ejecutando. O sea, hay como una visión de futuro positiva. ¿Me explico? Claro, debemos estar claros que del total del Producto Interno Bruto Nacional, el 85% que lo produce la región metropolitana, o sea, la región, perdón, Panamá-Colón, es el 85%. Y el resto del país produce el 15%. O sea, tenemos un interior, el resto del puente para vía, bueno, incluyendo el Darién, que produce solamente el 15%. Entonces, vemos una región, el resto del país, digamos, deprimido, podemos decir, o que produce, no deprimido, que produce muchísimo menos al país en cuanto al Producto Interno Bruto, pero también vemos oportunidades de crecimiento, y eso es lo que hemos estado viendo en los CADE, que un montón de proyectos que se están realizando en beneficio para el crecimiento digamos, de las regiones y los territorios. También el tema de la planificación. También hay planes distritales, de planes de desarrollo. Hay planes de ordenamiento, eso es un tema, porque eso tiene que ver con el territorio, que eso no está tan avanzado, pero tenemos los planes distritales de desarrollo, que incluye lo social, que incluye la educación, que incluye los servicios públicos, que también se están haciendo y se están ejecutando. Entonces, digamos que hay muchos planes, muchos proyectos andando. Eso es lo que te digo. Digamos que la parte positiva. Uh-huh. Lo negativo es que no van con la rapidez que la gente necesita, ¿no? La semana pasada tuvimos la oportunidad de recorrer provincias centrales. Estuvimos conversando con la Asociación de Productores de Agroexportadores, no tradicionales, uh-huh. GANTRAP. ¿Quiénes son los que durante la zafra de la sandía, del melón y durante el resto del año con otros productos envían productos nacionales hacia Europa, entrando uh-huh. por el puerto de Rotterdam en Países Bajos, o hacia Estados Unidos o hacia el Reino Unido? Y me ha quedado la bonita sensación del desarrollo, de la generación de empleo que se puede hacer y que hay gente que me dice es por zafras, bueno, pero es generación de empleo. 100%. Es la generación de empleo que se está logrando conseguir en el interior del país por propios panameños que contratan panameños para que puedan seguir desarrollando su día a día. Sí, mira, de hecho, lo que está funcionando es la agroindustria dirigida a la exportación. Uh-huh. Eso es lo que está funcionando y eso es lo que está creciendo. De hecho, ayer había un funcionario del Ministerio del MIDA, pues, del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, que estaba hablando de Bocas del Toro. Y ellos están, y lo que me llamó, o sea, son planes, todo, porque yo le pregunté, pero toda esta maravilla lo están ejecutando. Me dice, son planes que empezamos a ejecutar. Pero lo que me llamó la atención, que son planes muy focalizados y muy centrados en lo que dice, me dice, por ejemplo, el 70% de la economía en Bocas del Toro está centrada en lo que es el plátano, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con el banano, pues, planta, digamos, todas las que tienen que ver con el banano. Dice, el 70% es muy, lo que hace una industria que se tiene que diversificar. Entonces, vamos a ver cómo diversificamos. Entonces, estamos todo el tema del cacao. Panamá es uno de los mejores, está calificado entre los 5 mejores cacaos de la región. Entonces, desarrollar eso, pero a través de cooperativas, a través de involucrar a la comunidad, al mismo tiempo capacitar a ciertos sectores de trabajadores para que sepan producir mejor y que digamos, rinda más, uh-huh. O sea, con ciertas técnicas. No recuerdo las técnicas, no me pregunten, pero son estaba dirigido a temas muy focalizados, dirigido a que produzcan un porcentaje más alto. Ahora, pero todo esto suena bien. Suena bien. Suena bien, claro que suena bien. Pero entonces nos vienen a querer implantar la utilización de un producto que lo que va a incentivar es el monocultivo. Uh-huh.
muchos de estos planes se van a ir al traste, porque va a haber una euforia, como la fiebre del oro en California en su momento, va a haber una euforia por el monocultivo de la caña de azúcar. Entonces, en cierta manera, ya no nos vayamos a la parte de que nos quieren obligar, es contradictorio. Estos planes de diversificación se desechan con otras acciones que parecía que no están vinculadas, pero sí están vinculadas, Presidenta. Uh-huh. Fíjate, con el tema del bioetanol, nosotros desde APD, nosotros tenemos una comisión de energía que ha estado analizando el tema del bioetanol y desde la Junta Directiva también hemos discutido bastante el tema y digamos que tenemos algunas conclusiones, ¿no? Si bien la inversión que se quiere hacer al interior del país es una inversión importante, porque entre 300 y 500 millones de dólares. Y es verdad que se pueden producir, y también nosotros necesitamos unos estudios económicos nuestros que nos dicen que va a dar como 5.000 empleos directos y quién sabe puede llegar a 17.000 empleos indirectos, porque va a dinamizar ciertos sectores. Pero, habiendo dicho eso, que es relevante y entendemos la importancia que eso tiene, también tenemos muchas dudas. Y esas son las dudas que la ley nos resuelve. Y entre eso está justamente lo que acabas de decir. Por ejemplo, es el tema, por ejemplo, lo que más se cuestiona es que hay una hoja de ruta que, digamos, que de alguna manera no explica cómo se van a alcanzar las promesas de la ley. Y justamente uno de los temas, estoy usando batería porque tengo lo que hablamos ayer en la Junta Directiva, es el tema de por ejemplo, se supone que ahorita mismo no tenemos en los que cultivan caña de azúcar en este momento no tienen la cantidad necesaria para suplir el consumo nacional. Y se supone que se va a importar. Pero no tenemos una seguridad de que al final del día de verdad van a cultivar o van a sembrar esa caña de azúcar y entonces vamos a estar dependiendo permanentemente de una importación. Por otra parte, también el tema dice que, por ejemplo, justamente una de las preguntas era eso. Se habla de la necesidad de aumentar a unas 20.000 hectáreas para plantar caña de azúcar, lo que nos obliga a preguntar, ¿cómo asegurarnos que esto no riña con otros cultivos alimentarios? Esa es la pregunta. O sea, entonces volvemos al monocultivo que en otros años, en los años 70, ya se cuestionó el tema del monocultivo y estamos todo un tema de diversificar. Entonces, hay preguntas que no se responden, que la ley no responde. Hay otra cosa aparte, digamos que se da el monocultivo, pero el monocultivo es nocivo para la tierra porque le quita los nutrientes, no permite que se regenere. Digamos que en un plazo mediano largo se establecen esos monocultivos. ¿Qué va a pasar cuando esa tierra deje de dar por el hecho de que siempre estar sembrándole lo mismo? Exacto. Y ahora, usted es presidenta de APD. Si el día de mañana yo llego y le digo, bueno, usted es abogada, pero tu empresa tiene que hacer esto, yo como autoridad, tu empresa tiene que hacer esto porque yo lo digo. ¿Cómo se sentiría usted? Bueno, todo el tiempo nos los dicen. ¿Y la obligan a hacerlo? Oye, o sea, mira, yo soy abogada y como abogado, sobre todo los abogados que vendemos sociedades, durante el paso del tiempo nos han ido obligando a cambiar un montón de normas. Los cambios han sido abominables. Los cambios han sido para adecuarnos a los estándares nacionales. Pero me refiero, fueron grandes cambios, ¿no? Pero es que le puse una connotación negativa. Fueron cambios importantes, muy relevantes. Corrijo la palabra, importante. Exacto, relevante, muy importante. Y relevante y que nos puso a la altura de unos estándares internacionales. Así que bueno, digamos que la pregunta ahí no está bien direccionada porque muchas veces hay cambios que son necesarios. ¿A qué se lo digo? Entonces, a lo que voy es que se supone que ya hay por ejemplo, yo también he hablado con productores de la caña de azúcar y nos han dicho, mira, lo que pasa es que tenemos muchos pequeños propietarios de terreno que ellos antes normalmente sembraban arroz. Ese arroz, ya como no está subsidiado, ya no son competitivos, no lo pueden sembrar, porque no lo pueden vender. Entonces, la idea es que si se aprueba la ley, que todos estos pequeños productores o pequeños propietarios de tierras
puedan sembrar cañas de azúcar. Entonces, digamos que sí, o sea, hay yo no estoy diciendo que todo es negativo, o sea, existe una inversión inmediata y relevante en el interior del país. Pero ¿a costa de qué? Y sobre todo, como acabo de decir, hay temas que no están resueltos y respuestas que no se han dado, ¿no? Pero yo como consumidor, que se supone que estamos en un país de libre mercado, un país capitalista, ¿por qué tengo que verme sometido a la existencia de un solo producto al mejor estilo de cualquier país de la Unión Soviética? Bueno, mira, esta pregunta es válida, es lo que todo el mundo se ha quejado. Y realmente, por ejemplo, en la mayor parte de los países donde está el bioetanol es obligatorio, con excepción de Estados Unidos y Brasil. ¿Por qué en esos países? Son países con mercados enormes donde la gente puede escoger. Inclusive desde APD nosotros habíamos bueno, no digo, es una idea, pero digo, o sea, el combustible tiene un impuesto por galón de gasolina, por galón de 60 centavos, ¿no? De un impuesto al consumo, no a la importación. Entonces uno dice, bueno, si tú quieres, ¿cómo se llama? Estimular esta producción, bueno, que se haga un sacrificio fiscal y entonces el etanol que no es importado, sino que es producido por Panamá, bueno, eso no le cobras el impuesto por 10 años. O sea, como que es como una especie de subsidio, que estamos en contra de los subsidios, pero de repente es un subsidio muy focalizado para estimular una industria, que haya un sacrificio fiscal para que entonces el consumidor pueda escoger y diga, bueno, la verdad es que si el bioetanol es más barato, yo lo voy a consumir porque lo quiero comprar. Ahora, eso sí, eso te va a hacer, y eso inclusive va a hacer que los que producen bioetanol, como está sujeto a la oferta y demanda, lo va a tener que producir localmente y el menos el que va a ser importado. Pero también es decir, hay cosas que se pueden resolver porque sí hay que tomar en cuenta el tema del consumidor. Eso hay que tomarlo en cuenta. Pero también qué bonito que yo soy un empresario, pero me vuelvo un empresario a costa de que el Estado me garantice el negocio. Así, qué bonito. Bueno, mira, eso es lo que mucha gente ha hablado de eso. Y en efecto, creo que hay, no sé cuánto, la verdad es que no, creo que hay cuatro azucareras, ¿no? Es decir, que impacta, digamos, Ingenios. prácticamente Azucalpa estaba hablando de eso. Ajá. Entonces impacta, pero yo no creo que debemos hablar de eso, sino que hablamos de una industria. O sea, por ejemplo, el turismo es una industria que también también se le da incentivo. O sea, es normal que el Estado en unas políticas públicas dé algunos incentivos muy sectorizados y muy particulares y con tiempo. No, me explico, para incentivar la industria. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, también pues es como una política pública porque quiere incentivar una actividad económica que pueda dar empleo rápido, que pueda dar inversión en un lugar digamos, en unos territorios que está un poco deprimido. O sea, vuelvo y repito, no es todo malo, pero lo malo es, digamos, es muy cuestionable. ¿Me explico? El debate y eso se tiene que resolver. Ese debate se tiene frente al cuestionamiento del público. Yo creo que la Asamblea le tiene que resolver. El debate está en la Asamblea en este momento, como usted lo dice, pero en medio de todo esto, la APD, que siempre ha sido una institución importante que le ha aportado mucho al país y que participa de estas discusiones, ¿ha logrado tomar una posición o cuál va a ser el rol de la APD en torno al debate del uso del etanol obligatorio o no obligatorio? Que depende de la nosotros Asamblea? hemos estado, creo que el presidente de la comisión, creo que fue al primer debate, o sea, como que ha habido algunas de las discusiones, justamente, y lo que te acabo de decir es la posición oficial de APD sobre el etanol, que se basa justamente en la Comisión de Energía más la Junta Directiva, que discutimos muy a profundidad el tema en variadas ocasiones. No hemos sacado un comunicado, una nota de prensa, pero digamos que cuando me han preguntado los medios, esa ha sido nuestra postura. ¿Cómo maneja APD y qué conversaciones ha tenido
en estos momentos por el tema del alza del costo de la gasolina. Por un lado, ayer el gobierno anuncia el tope al precio de la gasolina para el transporte público, para el transporte logístico, para el transporte de carga, para busitos escolares y también para motores fuera de borda, dejando por fuera el consumidor particular, ¿no? Mira, desde APD nosotros, bueno, en términos generales, nosotros, APD siempre ha estado en contra de los subsidios generales y sin objetivo y para siempre. Uh-huh. Nosotros también hicimos unos cálculos y con base al consumo actual, si digamos el país o el gobierno decidiera subsidiar la gasolina a todo el mundo, tendría que gastar 60 millones al mes, 60 millones al mes de sacrificio fiscal. Multiplícalo por 12 y lo que eso significa en términos de todo lo que sucede. Entonces se han tomado medidas, son las medidas correctas. Y también en ese sentido, y creo que apoyamos a lo que nos sentimos más o menos como con lo que hizo lo que está haciendo el gobierno de apoyar sectores el sector que más lo necesita, que es el transporte público, uh-huh. y bueno, acaba de decir logística, etcétera, porque es una medida que primero que está muy relacionado con parámetros, con tiempo, o sea, y que el sacrificio fiscal no es tan alto porque, bueno, creo que eran 15 millones al mes, uh-huh, es mucho más bajo que los 60 millones, ¿no? Igual es un sacrificio. Pero no cree que pero impacta negativa, bueno, pero yo creo que, espérate un momento, yo sí creo, o sea, nosotros, yo creo que debemos estar claros que al final, cuando hay esas compensaciones o esos subsidios, lo pagamos todo. Nosotros, ustedes recuerdan que el gobierno pasado nos dejó una deuda que tenemos que pagar hoy día miles y miles de dólares miles de millones de dólares al año por la deuda que nos dejó el hecho de que justamente se subvencionó la gasolina no sé cuántos años, ya ni me acuerdo. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso cuando tú hablas de subvenciones, porque tiene que ser, vuelvo y repito, muy, muy sectorizado, a ver a quién tú vas a amparar, a los sectores que realmente lo necesitan y por un tiempo determinado, y estar muy adecuado. Entonces, pero yo sí creo, y desde APE lo hemos dicho, se pueden tomar otras medidas, y creo que esas medidas es la que se tienen que discutir, que como sociedad, porque tampoco es culpa o sea, si te pones a ver, no es culpa del gobierno que hay una guerra. Entonces, yo creo que también los panameños tenemos que ser responsables y tomar decisiones. Por ejemplo, yo le he dicho, tú puedes pedir, o sea, hay ciertas empresas que no todas las empresas pueden volver al teletrabajo, pero hay ciertas empresas que en la parte digamos, administrativa, pueden hacer turno. No todo el mundo, o sea, no podemos volver al teletrabajo 100% de la época del COVID, porque eso tampoco funciona. Pero sí, por ejemplo, que 2 veces a la semana ciertos sectores o hacen turno y de manera que haya menos tráfico. También deberían regular los horarios de las oficinas, en lugar de hacer todo el mundo entra a las 7, a las 8 de la mañana, porque hacer horarios escalonados para que justamente, o sea, que haya menos tráfico. ¿Por qué esas medidas? Porque son las medidas que deben llevar a que haya menos gasto de gasolina, menos tiempo en el tranque. Agarro un detalle de lo que acaba de decir y se lo pregunto como presidenta de APEDE y como empresaria del país. ¿Por qué luego de lo que se dio en la pandemia hay sectores de la sociedad que toman la conclusión de que el teletrabajo puede no llegar a funcionar? Ok, bueno, hay muchos estudios. Uh-huh. Hay muchas empresas que siguen con el teletrabajo. De hecho, de repente en varias empresas se hace normalmente 2 veces a la semana. 2 veces a la semana hay teletrabajo, es lo normal. Uh-huh. O sea, eso es algo que hay en muchas empresas. En la parte administrativa, porque obviamente si tienes que manejar un camión no puedes hacerlo por teletrabajo. Sí, Pinky, aquí el operador tuvo que venir todos los días de la pandemia porque no había forma de manejar la consola desde afuera. Exacto, hay cosas que no se pueden hacer por telecomando. Pero definitivamente hay una parte, o sea, el ser humano es un ser social. Entonces hay ciertos temas, inclusive en el mundo se han hecho estudios que al final la productividad va bajando porque la gente no se habla, no se ve, no se comunica. Entonces, esa interacción es necesaria uh-huh. para la productividad, para el clima organizacional, y entonces tampoco tú puedes decir que todo se haga teletrabajo nuevamente porque eso no es positivo para el ser humano.
en términos generales. Así que, si, por ejemplo, hay ciertas reuniones que tú puedes hacer virtuales, pero en términos generales las reuniones, o sea, la parte presencial nunca va a sustituir el hecho de que yo te estoy mirando ahorita mismo, estoy aquí. Claro, yo puedo haber hecho esta entrevista por Zoom, pero jamás vas a sustituir el hecho que tú me estás viendo en este momento y que estamos conversando y que estamos sintiendo la energía de cada uno, lo que estamos hablando, los matices no se perciben con la misma profundidad que verse cara a cara, ¿no? Se señaló ayer también en la conferencia de prensa del Consejo de Gabinete la limitación de viajes al exterior y la contención del gasto público. Claro. Una contención que se había anunciado ya cuando arrancó este gobierno. ¿Puede esta contención del gasto público en torno a viajes al exterior, en torno a viajes al interior del país, en torno a utilización del carpool, de compartir carros para el Estado, para desarrollo de funciones y diligencias, ayudar a contrarrestar este aumento del costo de gasolina? 100%. Mira, fíjate que ayer, en el CADE de ayer, varios funcionarios de la capital hicieron sus charlas de manera virtual, o sea que no fueron hasta Chiriquí, y se hizo se llevaron a cabo perfectamente, porque obviamente ir hasta Chiriquí conlleva un costo. De hecho, yo fui a Chiriquí y tuve que son 2 tanques de gasolina prácticamente, ¿no? Bueno, yo me fui en avión y me costó el boleto, pero de todas maneras a lo que voy es que ya estamos viendo esa contención del gasto. Y por supuesto, por ejemplo, otra medida, yo creo que aquí la TT juega un rol importante, que yo no entiendo por qué todavía la TT no ha dicho nada. La TT, yo he dicho varias veces a TT, oye, pronúnciate. ¿Dónde están o sea, yo no he visto operativos. Aquí a veces las quincenas colapsan las calles y no vemos ni un policía. Entonces, sobre todo en lugares muy que la gente, estoy segura que la TT sabe cuáles son los lugares, porque tú sales del tranque y de repente las vías están totalmente despejadas. Pero cuando estás en el centro, te puedes quedar una hora en un carro haciendo 100 metros. O sea, me explico, porque está colapsado. Entonces, yo creo que ahí la TT tiene que jugar un papel relevante. Y entonces, el otro tema también, estimular el carpool. O sea, que la gente, que varias personas, vecinos que vayan al mismo lugar, que vengan usando un solo carro. Pero aquí lo que hacen es que a los supuestos taxis piratas les ponen multa. Y muchas veces son vecinos. O sea, sinceramente, yo nunca he entendido eso, que por qué le ponen multa y en base a qué. O sea, porque ¿cómo sabes que una persona que lleva a 3 personas en su carro es un taxi pirata? O sea, yo nunca he entendido. O sea, no sé si usted tiene la explicación de eso. No, pero sí me he enterado que hay gente que viene al centro de la ciudad, y desde el oeste o desde el este, y en el camino pasa a recoger diferentes personas cobrándoles una tarifa por el transporte, y sí los han parado a preguntarles por qué están haciendo ese detalle, ¿no? Pero le pregunto ya en la parte final del tiempo que nos ha concedido. La Asamblea estaba discutiendo la elección del Defensor del Pueblo, y ahora sale sobre la mesa el tema del magistrado del Tribunal Electoral. Muchos aseguran que es una decisión demasiado rápida en torno al magistrado, porque los tiempos todavía permiten hacerlo en el siguiente periodo, que es a partir de julio. ¿Cuál es su opinión respecto al tema? Bueno, mira, nosotros ayer sacamos una nota de prensa con respecto al Defensor del Pueblo, porque nos parece muy relevante esta oportunidad que tenemos de elegir un nuevo Defensor del Pueblo. La figura del Defensor del Pueblo, lamentablemente, en los últimos años se ha visto opacada de alguna manera. O sea, yo no estoy criticando al actual defensor, pero de alguna manera sentimos que el defensor, que debe ser, como estabas leyendo en el editorial, esa persona con esa calidad moral y con esa capacidad de crear esa confianza ciudadana para que los ciudadanos recurran a él para, de alguna manera, tener esa conversación, ser puente entre el gobierno y los ciudadanos en temas muy puntuales de derecho, como que es como dice, el defensor del pueblo. O sea, voy allá y me defiendo. Yo recuerdo muy bien cuando empezamos, cuando estaba de defensor del pueblo Juan Antonio Tejada. Yo recuerdo que yo estaba pidiendo yo era abogada, súper jovencita, y yo estaba pidiendo algo en una institución del Estado y no me la estaban dando. Y entonces yo fui a la defensoría y dije, oye, esto no, o sea, ya han pasado no sé cuánto tiempo y no me lo querían dar. Y él mandó una nota y me la dio inmediatamente. O sea, es también, el defensor no puede ser coercitivo
pero sí tú puedes tener la calidad moral para que cuando un funcionario se sienta cuestionado por el defensor, actúe. Me explico, pero eso se ha ido perdiendo. Si yo voy y digo, el defensor del pueblo dice tal cosa, la gente dice, ¿y ese quién es? Me explico. Entonces yo creo que la institución tiene que ser ese contrapeso para que ese contrapeso moral, que la gente confíe en él y que al mismo tiempo tenga la posibilidad de efectivamente llevar a cabo la defensa de la ciudadanía y que la gente crea en esa institución y que no se vea como una politización del tema, me explico, sino que se crea, que la gente crea en la figura, me explico. Pero bueno, también hay un tema aquí en esta época de noticias, o sea, cualquiera destruye a todo el mundo, o sea, es muy fácil también destruir la gente. Pero sí, yo creo que estamos en un momento relevante de escoger una persona que tenga, por supuesto, conocimiento, una trayectoria relevante, conocido en temas de derechos humanos, que tenga capacidad de liderazgo, porque son temas también, no es solamente que tú tengas una capacidad o que tú tengas conocimiento en derechos humanos, sino también la capacidad de liderazgo, porque esos son posiciones que se basan en la persona, porque como no tiene instrumento coercitivo de por sí, pero sí si tú eres una persona que tú tienes un liderazgo específico, la gente te va a hacer mucho más caso. No sé si me explico. ¿LeBlanc es la persona para mantenerse en el cargo? Yo creo que yo siempre soy, en términos generales, no voy a personalizar, es que yo creo que las personas no, ya él tiene ¿cuántos? 5 años de estar, más tiene 6 años, porque creo que yo creo que es bueno que haya, ¿cómo se llama? Renovación. Es bueno que haya renovación, no ha hecho un mal trabajo, pero yo creo que es bueno que haya renovación, por eso que siempre siento que en términos generales es bueno que haya cambios y que se nombre una nueva persona. Presidenta, me dice un oyente aquí sobre lo que hablábamos del carpool, dice, conozco gente que hizo carpool y se le llevaron el carro, le quitaron la licencia y hasta le cobraron $1,000 de multa. Sí, una locura. No, yo no entiendo eso. Es más, yo pienso que hoy día, debería, por eso que digo, la TT debiera decir, bueno, estamos en un momento problemático de la historia panameña con el tema de la guerra, suspendamos estos operativos. O sea, no sé, porque claro, ellos defienden a los transportistas, porque se supone que ellos están haciendo una competencia desleal con los transportistas que pagan impuestos, que pagan el cupo, yo no sé, etcétera. Y entonces ellos, y claro, eso, los taxis piratas como tal no deben existir, pero tú no puedes tampoco castigar a aquellos vecinos que se ponen de acuerdo y que llevan 3 personas en su carro. Y claro, y si además tú le pagas o sea, si yo veo 3 personas en el carro para ahorrar plata, al mismo tiempo yo también tengo que hacerme responsable y pago mi gasolina y mi parte. Entonces eso no quiere decir que yo me estoy lucrando, simplemente estoy haciendo un carpool. Entonces no todos los casos son iguales. No sé cómo se diferencia, pero tú no puedes en Panamá tenemos la mala tendencia de castigar justo por pecadores. Entonces no estamos bien, no respondió lo del magistrado. Bueno, se me olvidó. La verdad es que sí, la verdad es que esa noticia la vi ayer en el periódico, me llamó la atención también, no tengo una opinión formada sobre eso porque ayer estuve en Chiriquí, así que lo vi por encima, me llamó la atención que desde ya se hablara del tema, simplemente, no tengo una opinión formada. Sobre eso no sé lo que está pasando. Todavía, me voy a informar todavía, pero es que no hay tiempo para tanta cosa. Presidenta Yulia de Santis, gracias por estos minutos en Radio Panamá, ojalá podamos seguir conversando y la invito a hacer el detalle en torno a CADE que se va a realizar ahora aquí en abril. Claro que sí, mira, la conferencia anual de ejecutivos de empresa que se llevará a cabo en el Sheraton, la conferencia inaugural el 22 de abril, y el 23 y 24 de abril todo el día. Vamos a hablar justamente de qué significa estar en la OCDE, qué significa estar en este club de 38 países, qué significa elevar esos estándares, cuánto nos va a costar eso, lo positivo, lo negativo, vamos a tener, por supuesto,
expositores internacionales de gran nivel, sobre todo expositores que han participado en los procesos de elección de sus respectivos países y el análisis que ellos hacen a partir de qué significó para su país pertenecer o no pertenecer a la OCDE. Así que va a ser muy interesante y por supuesto que están todos invitados. Gracias por estar con nosotros. Ojalá, bueno, nos vamos a ver en CADE seguramente. Sí, nos vamos a ver. Allá estará Radio Panamá. Seguramente que sí. Oye, muchísimas gracias. Gracias, es un placer Presidenta. estar con ustedes.